Para este primer programa de lecturas comentadas he seleccionado dos textos breves. El primero es una pequeña poesía, unos versos muy sencillos, y el segundo es un texto de reflexión filosófica o epistemológica bastante complejo que quisiera explicar. Dos textos que tal vez se explican el uno al otro y que quisiera relacionar. Empiezo con la poesía. Ecosofía. En la buena economía, el trabajo es el padre de la riqueza. La naturaleza es la madre. La producción es crianza de la vida. La tecnología es partera y la gestión maestra. No hay más financiador que la confianza. Así, el mundo es huerto de frutos abundantes, regado por aguas vivas de solidaridad y por la fe fertilizado. Ecosofía. Esa palabra la utilicé al terminar de escribir esta serie de 5 tomos sobre economía de solidaridad y mercado democrático. Digo 5 porque hay un libro 0 que no está en la serie de 4 libros, pero que es parte de la misma investigación. Paso al segundo texto, que es justamente el último párrafo del último de estos voluminosos libros. La presencia constante de los fines en el análisis económico y la búsqueda de una economía orientada a garantizar la realización humana nos han llevado a integrar, en la que pretendemos sea una nueva estructura del conocimiento, lo fáctico y lo valórico, el ser y el deber ser, el análisis del pasado, la crítica del presente y la proyectación del futuro. Convicción fundamental de nuestra elaboración ha sido que la economía no puede ser un cuerpo teórico independiente y autosustentado teóricamente, sino que depende de otros saberes más amplios y superiores, debiendo articularse con diversos campos del conocimiento científico, filosófico y ético. Aunque no ha sido nuestro propósito declarado, quizás con ello hayamos puesto los cimientos de la que podría ser una nueva disciplina necesaria, para la cual sugerimos los nombres de metaeconomía, o mejor, ecosofía, que no rehúya la cuestión de los valores, que explicite el concepto de hombre subyacente a la formulación científica, que se plantee abiertamente el tema de la felicidad y de la realización humana, que se interrogue por la racionalidad económica sin prescindir de otras dimensiones de la existencia humana, cuales son la solidaridad y la convivialidad, la libertad y la espiritualidad. El primer texto, Ecosofía, entonces quiere, a través de estos versos que podríamos catalogar dentro del género de las elegías, entendidas en el sentido griego antiguo, de alguna manera quiere ser un resumen de estos 5 textos teóricos complicados. Cuando yo terminé estos libros, pensé que muy pocas personas los iban a leer, porque muy pocas personas pueden dedicar el tiempo y pueden tener la constancia necesaria para llegar al final de una obra que tiene más de 2000 páginas. Entonces me dije a mí mismo, si acaso fuera posible expresar de manera muy sintética para lectores apresurados, para personas que no tienen tiempo, que no tienen
capacidad de concentrarse en un estudio profundo y prolongado, si yo pudiera expresar en pocas palabras lo esencial de esta elaboración teórica. Y entonces escribí estos versos, a los que les puse el nombre de Ecosofía. Ecosofía, ¿por qué? Eco viene del griego oikos, casa, y es el prefijo de dos palabras de uso habitual, economía y ecología. Economía, el gobierno de la casa. Ecología, el saber, el saber sobre la casa. Ecosofía, de alguna manera, intenta sintetizar esos dos conceptos de economía y de ecología. Una economía que a la vez sea ecológica, que sea equilibrada. Entonces el sufijo sofía, que significa sabiduría, sería la sabiduría sobre la casa. Pero lo importante no es esa palabra, no estoy tan seguro de que ecosofía sea el nombre a emplear, digamos, para esta manera nueva de pensar la economía y la construcción de la sociedad, sino que lo más importante es lo que quiero expresar en el contenido. Y voy a hacer un comentario sobre estos versos. En la buena economía, ya el calificar como buena la economía, hay dos ideas importantes implícitas. La primera es que la economía puede ser buena, lo cual no era, por lo menos 20, 30 años atrás, algo fácilmente aceptable por muchas personas que formaban parte de las culturas en las cuales empezamos a desarrollar estas elaboraciones sobre la economía solidaria. En el pensamiento marxista, la economía se asocia a el mercado, se asocia a actividades que, si bien son necesarias, son ajenas a los sujetos que ese movimiento político, intelectual intenta movilizar. Y en el pensamiento cristiano, el hecho de dedicarse a la economía, dedicarse a los negocios, tampoco resulta una actividad muy propia. Más bien, cuando se busca identificar los valores asociados al pensamiento cristiano, a una vida cristiana, se piensa en la pobreza, no en la creación de riqueza. Se piensa en el tomar distancia de la mundanidad de las actividades económicas. Y la otra idea, y por lo tanto en los inicios de la formulación de la economía solidaria, no era tan fácil convocar a las personas que queríamos integrar o que queríamos invitar a ser parte de la economía solidaria, a centrarse en una actividad definida directamente como economía. Tanto es así que en el propio movimiento cooperativista, históricamente, se toma distancia de la economía. No se habla de empresa cooperativa, no se habla de mercados, sino se habla de organizaciones sin fines de lucro, y el propio concepto de una economía cooperativa estuvo ajeno durante muchísimo tiempo, hasta épocas bastante recientes. Y la otra idea implicada en este primer verso, en la buena economía, es el hecho de que en la economía están insertos
o pueden insertarse los valores, puede insertarse la ética, lo cual también constituye algo no tan fácil de asimilar. Precisamente hoy en el diario El Mercurio leía un artículo en el cual se le preguntaba se comentaba una encuesta que se había hecho a los empresarios sobre qué influencia o qué impacto tenía la ética en sus negocios, o qué podía significar la ética en el buen desarrollo de los negocios, y la gran mayoría de los empresarios consultados decía que ninguna. De hecho, en el pensamiento económico moderno, la economía se la piensa como una actividad objetiva que es independiente de la ética de las personas y que está regida por una racionalidad económica instrumental. Pero es posible una buena economía. A continuación, siguiendo con estos versos, el trabajo es el padre de la riqueza. Aquí se resume toda una cultura, toda una concepción de la economía. La centralidad del trabajo, la primacía del trabajo, el trabajo como el principal factor humano generador de riqueza. La naturaleza es la madre. Si el trabajo es el padre, la naturaleza es la madre. Y en este verso, la naturaleza es la madre, se resume otra gran cultura, la cultura de los pueblos originarios de América Latina, para los cuales la tierra, la naturaleza, la Pachamama, es la madre, y se resume la convicción de que todos los recursos que se emplean en la economía son, en definitiva, originados por la naturaleza, o están en la naturaleza. El trabajo es el padre de la riqueza, la naturaleza es la madre que hay que, por lo tanto, preservar. Y aquí la preocupación por la naturaleza, por el medio ambiente, por la ecología, se hace también presente en esta búsqueda de una buena economía. La producción es crianza de la vida. La producción no es una actividad fría, mecánica, o no debiera ser necesariamente serlo. La producción es crianza de la vida. Esta frase, crianza de la vida, está tomada de la cultura y del pensamiento, de la cosmovisión andina, y particularmente de los aymaras, para los cuales el trabajo es crianza de la vida, el cultivo de la chacra es crianza de la vida. La vida se genera a través del trabajo que se realiza sobre la naturaleza, en el cultivo de la chacra, en la producción de los bienes necesarios para subsistir. La tecnología es partera. Si hay un padre y hay una madre que hacen nacer la vida, hay un elemento instrumental, hay un componente de la actividad que ayuda a dicho nacimiento, a dicha crianza. La tecnología, el conocimiento, el saber hacer. La tecnología es partera y la gestión maestra. La gestión es el sistema de toma de decisiones. La gestión es el que comanda, que pone orden, que administra, que organiza. Pero en la buena economía no se manda de arriba hacia abajo, no se ejerce el poder de manera autoritaria, sino que la gestión es maestra, es participación en el conocimiento. La gestión es aprendizaje recíproco. No hay más financiador que la confianza. Toda la teoría de la teoría económica comprensiva que yo he desarrollado
se basa en la identificación de 6 factores principales: el trabajo, los medios materiales de producción, o sea, la naturaleza, la tierra, la tecnología, la gestión, el financiamiento. El financiamiento es el dinero. El financiamiento es lo que permite anticipar, tomar compromisos y anticipar gastos aun cuando no se disponga todavía del dinero necesario, puesto que se confía en que se van a poder cumplir esos compromisos sobre la base de los resultados que se van a obtener con la actividad económica. El dinero es confianza. Hoy día este es un descubrimiento cada vez más amplio de que el financiamiento se obtiene sobre la base de la confianza que las instituciones, las personas otorgan a quienes tienen proyectos e iniciativas. Como resultado de esta buena economía, la producción debe ser abundante. Así, el mundo es huerto de frutos abundantes. La exigencia de eficiencia en la actividad económica, que se obtiene en la medida en que interviene, por lo menos en la economía solidaria, otro factor, un factor adicional, la solidaridad, que riega como agua viva la actividad productiva. Regado el huerto por aguas vivas de solidaridad. Es el riego, la solidaridad es lo que permite que la vida pueda desplegarse, pueda desarrollarse. Y por la fe fertilizado. La fe es la convicción, es la mística, es el espíritu, es lo que nos motiva, lo que nos impulsa. La fe en el sentido de que se tiene confianza en sí mismo, se tiene confianza en los demás, se cree en las propias energías, en las propias capacidades, se cree en el espíritu que anima a la actividad de la economía solidaria. Esta es la esencia que se expresa en estos versos, la esencia expresada en estos versos de aquello que entendemos como economía de solidaridad y trabajo, o economía solidaria. En realidad, los versos no requieren una explicación, se debieran explicar por sí mismos, pero yo los traje aquí porque lo que quiero expresar es que en esos versos, en ese pequeño texto, está sintetizada una idea, una concepción nueva de la economía que en forma más compleja, con conceptos rigurosos de filosofía y sin intención poética, están expresados en aquel otro texto que leí al comienzo y que va a ser el tema del próximo programa.